Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo seminario. El día de hoy vamos a hablar de una aplicación sumamente interesante desarrollada por Newtek que se llama Chamber App, ¿sí? Que está orientada para automatizar la producción de las salas de reuniones, que puede ser desde una sala pequeña, mediana o hasta salas de congreso inclusive, ¿no? Es una aplicación sumamente interesante, como lo van a ver durante la presentación del día de hoy. Un par de temitas importantes, como siempre, recuerden que este seminario está siendo grabado, de tal manera que después de que se termine el seminario, en un par de días se les hará llegar la grabación para todos aquellos de ustedes que no hayan podido asistir el día de hoy, lo puedan ver sobre demanda. Segundo, importante también, todas las preguntas relacionadas con el seminario, favor de colocarlas en la sección de preguntas y respuestas. No las pongan en el chat porque en el chat no se van a quedar grabadas en el sistema, ¿ok? De tal manera que cualquier cosa duda que tengan y que quieran que se les apoye, es más fácil que lo pongan en preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Como siempre, nos acompaña el día de hoy Adrián Bazán, que es director de ventas de Newtek para América Latina. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ya son tardes, ¿no? En Ya México. son tardes para mí. Gracias, Ricardo. Bienvenidos a todos. Una vez más, estamos aquí, el segundo, ¿verdad? El segundo de El este año, segundo del año, así el es, segundo del año, exactamente. y venimos con una aplicación bastante interesante, sobre todo pensando cosas que a lo mejor no sabes que el TriCaster puede hacer o que se Ujú. puede programar. Entonces, muy contento en esta nueva Exactamente, y presentación. es algo que habíamos conversado varias veces, ¿no? De hacer un seminario puntual para esto, para que lo conozcan nuestros amigos de América Latina y que vean las ventajas que pueden tener con esto. Bueno, también nos acompaña Dieguito Pantoni. ¿Qué tal, Dieguito? Desde la hermana República de Chacabuco, en Argentina, ¿cómo estás? Nada más si te desmuteas porque ya Sí, estás como mejor. Adrián. Sí, sí. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Adrián, y a todos los amigos de Latinoamérica. Vamos a realmente esta aplicación la estábamos esperando demostrarla, teníamos muchas ganas de hacerlo, así que esperemos que se pueda plasmar todo, ¿no? En la presentación. Pero para muchos va a ser un buen punto a tener en cuenta para automatizar, ¿no? Determinadas Ujú. condiciones. Así que Exacto, y sobre todo facilitar, como lo van a ver, ¿no? Bueno, y mi nombre es Ricardo Martín, por los que no me conocen, soy gerente regional de ventas de TechX para América Latina, somos el mayorista de Newtek para toda América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, sin más, vamos comenzando, ¿les parece? Porque hay mucho que cubrir. Newtek Chamber App es un producto ideal para todos aquellos que desean automatizar la producción de video en sus salas de reuniones. Como les había dicho en un principio, pueden ser salas pequeñas, pueden ser salas medianas o pueden ser inclusive salones de congreso, sí, de todo tipo y de todo tamaño, ¿ok? Esa es la gran ventaja que les da ese producto porque es un producto que inclusive se puede personalizar. Pero, ¿qué es el Chamber App? ¿No? El Chamber App fue diseñado como una aplicación web que les permite trabajar junto con un TriCaster, que es el switcher, llamémosle, de producción, ¿ok? Y con esta aplicación ustedes pueden controlar cámaras PTZ, en realidad no nada más cámaras PTZ, ¿no? Sino pueden tener múltiples fuentes de cámaras, ¿no? Que pueden ser cámaras de estudio, cámaras de hombro, etcétera. Cualquier fuente de video que esté entrando la van a poder integrar en la producción. La diferencia es que si tienen cámaras robóticas en la sala, ¿no? Que son normalmente en salas grandes, pues es a veces más conveniente tener una cámara robótica que se pueda controlar de forma remota. Entonces, de esa manera podían controlarla a través de la aplicación. Y también les permite integrar gráficos, ¿sí? Para eventos en salones de reuniones y salas de congresos de una manera muy simple, como lo van a ver, e intuitiva. Entonces, es una aplicación sumamente interesante que, como les dije, es una aplicación web que ya les da una ventaja de entrada que ya no depende de una plataforma específica en cuanto a la operación. Entonces tienen esa gran ventaja de que se puede personalizar, pueden trabajarla en una computadora PC basada en Windows, en una Mac
o pueden tener una tablet, ¿no? Aunque hay ciertas restricciones en cuanto a ancho de banda cuando se conectan a través de una tablet por vía Wi-Fi, pero bueno, al final del día, la ventaja es que se puede trabajar, inclusive también operarla con monitores touch, que también es interesante, ¿no? Porque la idea de esta aplicación es precisamente facilitar la producción. ¿Ok? Sabemos sobre todo cuando son salas de congresos o por ejemplo de ayuntamientos, ¿no? Donde hay múltiples personas que están participando, pues el tener la persona, el encuadre de la persona junto con el gráfico asociado donde viene el nombre de la persona, la posición, etcétera, pues a veces es más difícil en una producción, ¿no? Mientras que con esta aplicación todo eso lo pueden automatizar. Entonces, vamos a hablar un poco ya más en detalle de las características que les da esta aplicación. Como les había dicho, es una aplicación web, puede trabajar en múltiples plataformas y también puede operar con monitores touch. También tiene una integración directa con TriCaster porque en realidad esta aplicación depende de un TriCaster como un switcher de producción, porque esta aplicación se conecta con el TriCaster para toda la parte del control de switcheo de señales, la parte de gráficos, la automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente como que una interfaz a través de la cual ustedes van a controlar el TriCaster, pero es una interfaz que está 100% personalizada a sus necesidades. Y, Entonces es y mucho más otras, simple de operar. claro, y otras características, Ricardo, es que es una aplicación que vive dentro del TriCaster. Entonces, esta aplicación se instala esta eh, eh, panel de control está dentro de TriCaster, pero se ejecuta con un web browser, como tú Ujú. bien dijiste. Exactamente, exactamente. O sea, que realmente eso básicamente les facilita la operación, insisto. También, como les decía, tiene soporte para múltiples cámaras, es configurable. Pueden tener cámaras PTZ o cámaras fijas. Cuando yo digo configurable, y eso es algo que conversábamos el día de ayer con Diego y Adrián, es en realidad la cantidad de fuentes va a depender de qué. Yo creo que para la gente que trabaja con TriCaster, la respuesta es obvia, del modelo de TriCaster con el que estén trabajando. ¿Ok? Entonces, pueden tener desde 8 fuentes, por ejemplo, con un TriCaster Mini, hasta o 32 fuentes simultáneas o cámaras, inclusive cámaras que pueden controlar directamente si usan, por ejemplo, un TriCaster 2 Elite, que es el tope de la línea de la familia TriCaster. Entonces, en ese sentido, esta aplicación es muy versátil, ¿no? Y obviamente el proyecto se arma en función de las necesidades de ustedes como usuarios, ¿ok? Y dependiendo de la cantidad de cámaras y de prestaciones que requieran, pues va a ser el modelo de TriCaster asociado con la aplicación, porque uno va con el otro, ¿ok? También tienen múltiples presets, ¿sí? Valores predeterminados de cámara, sobre todo más bien sobre todo, cuando tienen cámaras robóticas, ustedes pueden crear presets precisamente para tener diferentes tomas, ¿sí? Primero, de las diferentes personas participantes en esa sala y también diferentes tomas de las cámaras. También pueden tener una cámara principal y una cámara secundaria asociada para cada posición en la sala, lo cual también les da una versatilidad adicional. Otra cosa que ya lo había mencionado es que ustedes pueden asociar títulos a cada persona, ¿sí? A cada participante, donde van a poder personalizar, poner el nombre, poner la posición, si es el Congreso, por ejemplo, poner en qué distrito, de qué partido son, etcétera. Todo eso, dicho sea de paso, es personalizable. Todo eso es personalizable. Esa es una gran ventaja porque se puede integrar en una base de datos y en esa base de datos viene toda esa información que ustedes pueden ir alimentando. Pero otra de las ventajas es que como tiene transiciones integradas, ustedes a cada título que asocian a la persona, inclusive cuando tienen la persona asociada, como lo va a mostrar Adrián, cuando mueven la cámara a esa persona, el título automáticamente se ejecuta con una transición que ustedes definan. Puede ser por corte o puede ser una transición, pueden darle una duración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo también muy interesante para trabajar con la aplicación. Como ya les había dicho, también tiene una integración con base de datos.
Como esta aplicación puede trabajar, controlar múltiples salas, que esta es otra de las grandes ventajas, Adrián y Diego, que nosotros podemos, con la misma aplicación, tenemos múltiples salas, sobre todo en el Congreso, ¿no? Tienen la sala principal y tienen, por ejemplo, las salas de reuniones independientes por grupos. Pues ustedes pueden tener programado para cada una de las diferentes salas, porque hay diferentes posiciones, diferentes cantidades de gentes, etcétera, etcétera. Pero la base de datos, pueden tener una base de datos global de ustedes como institución o pueden tener una base de datos por cada una de las salas. ¿Ok? Y en esa base de datos se coloca toda la información relacionada con cada uno de los participantes o con lo que ustedes van a asociar. ¿Ok? Otra ventaja que tienen es que directamente de la misma aplicación, ustedes pueden grabar todas las fuentes. Si quieren grabar todas las fuentes de las cámaras que están ubicadas dentro de la sala, lo pueden hacer o pueden definir qué cámaras van a grabar, porque eso se configura dentro del TriCaster. ¿Ok? Pero también la otra ventaja es que pueden hacer streaming. Si, por ejemplo, están haciendo la producción local, pero aparte están haciendo streaming, pueden hacerlo. Y pueden configurar el streaming directamente en el TriCaster con todos los parámetros dependiendo de a dónde vayan a salir. Si van a salir a redes sociales, si van a ir directamente a un site propio de ustedes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede configurar, pero al momento de que ustedes le dan el botón de stream directamente en la aplicación, el sistema va a empezar a hacer el streaming con los parámetros que ya fueron predefinidos. ¿Ok? Otra de las ventajas también muy importantes es que se puede personalizar la aplicación porque es para las necesidades propias de cada uno de los usuarios o para las necesidades de la institución. Eso es muy importante porque cada usuario, sobre todo probablemente a lo mejor un usuario de gobierno tiene unas necesidades muy propias, mientras que un usuario corporativo donde tiene una sala de reuniones, a lo mejor para 18 o 20 personas, es un poco diferente y aparte requieren manejar diferente información. Esto se puede personalizar. Para personalizar la aplicación, fuera de lo que viene estándar en la aplicación, se recomienda o se requiere de contratar los servicios profesionales de Newtek, que eso se cotizan por horas y obviamente se define el alcance del proyecto en función de sus necesidades y sobre eso ya se les hace una cotización puntual en cuanto a la cantidad de horas que se requerirían, ¿no? Probablemente en algunos casos un par de horas, 2, 3 horas es más que suficiente para aplicaciones típicas, pero probablemente para algo un poco más complejo, en algunos casos se requerirá tener de mayor cantidad de horas, pero todo eso se puede configurar. ¿Ok? Para ello les recomendamos, obviamente, contactar a nuestros distribuidores locales en cada uno de los países de América Latina para que ellos puedan coordinar toda esta información. Esta aplicación tiene un precio muy accesible porque, como le dijo Adrián, es una aplicación que simplemente se descarga, no se tiene que enviar nada, ¿ok? Y se instala dentro del TriCaster. Por ende, es muy simple de configurar y de instalar. El precio de lista en los Estados Unidos es de $4,995, ¿ok? Ya dependerá de localmente cada país cómo se maneje, aunque si como no es algo que se despache, probablemente es un precio bastante similar a lo que estamos manejando ya puesto en América Latina. Y bueno, con esto termino la parte de la presentación inicial y ahora los voy a dejar con Adrián, que nos va a hacer la demostración para que ya lo vean el producto en acción. Entonces lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir, Adrián, si te parece. Perfecto, acuérdate de desmutearte. Ahí estamos viendo tu escritorio, Adrián. Excelente, ahí está viendo todo. Sí, el escritorio completo. Perfecto. Entonces, como bien dijimos, esta aplicación está viviendo dentro de un TriCaster y este es el caso, este mismo es el caso. Ahorita estamos corriendo la aplicación en un TriCaster 2 Elite, pero no es que se necesite un TriCaster 2 Elite. En realidad, se va a necesitar un TriCaster en función de las necesidades de cada sala.
Entonces, bien puede ser un TriCaster 2 Elite, un TC1, etcétera, etcétera, va a ser requerido. Entonces, no se queden con la idea de que necesitas a fuerza tener un TC2 Elite. Puede ser prácticamente en cualquier TriCaster de las nuevas generaciones. Entonces, aquí estamos viendo un TriCaster 2 Elite, pero la aplicación del Chamber App, ¿sí? La voy a correr desde otra computadora. Y esta otra computadora es cualquier tipo de computadora que va a ser basada en web browser. Entonces, cuando yo le doy doble clic a mi Chamber App, en realidad lo que va a abrir va a ser un web browser y en este web browser me va a escoger, según la aplicación que se haya establecido para ustedes, ¿sí? El número de salas que tú puedes controlar. Entonces, aquí solamente tengo 2 salas, pero nos va a dar la idea. Entonces, le pongo room y un start. Obviamente, aquí yo configuraba el tipo las IPs del TriCaster al cual me voy a estar refiriendo, pero solamente tengo un room y empiezo. Y entonces, una de las cuestiones que yo tengo aquí, por ejemplo, tengo 3 cámaras. Entonces, yo puedo escoger de estas 3 cámaras, ¿sí? Que yo voy a poder seleccionar. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? Yo tengo cámara 1, donde estoy yo aquí presente, cámara 2, donde está Diego, y cámara 3 es Ricardo. Y ahorita a lo mejor no van a ver los previews porque estos previews me están dando o están linkeados hacia otro lado, pero estas 3 cámaras son las que vamos a estar manejando. Entonces, la aplicación es muy sencilla, ¿sí? Este es el template básico con el que después nosotros empezaremos a trabajar y agregar las posiciones y demás. Y entonces, el operador, aquí es algo muy importante, que está diseñado para que un operador no sea el que necesite estar con todo el conocimiento del TriCaster. Tú vas a poder tener un operador que simplemente su función es solamente escoger, ¿sí? A los participantes y nada más. Y él no tiene que tener el nivel de preparación para otra cosa porque la función de la sala es bastante fija. ¿Sí? Porque, Adrián, básicamente dígame. porque en este tipo de entornos de gobierno corporativo, muchas veces es un funcionario el que lo está operando, el que tiene que operar eso y no tiene todo el conocimiento. Es muy interesante lo que mencionas. Una cosa que me gustaría acotar, Adrián, Ricardo, es que a los que están haciendo preguntas, que tengan paciencia, que hay preguntas muy interesantes y las vamos a ir viendo al finalizar ya la demostración. Así es. Y una cosa importante, cuando se fijaron, cuando antes recién accesó Adrián a la aplicación, pueden ustedes configurar múltiples salas, ¿sí? Donde les aparecía la de Room, por ejemplo, que puso Adrián, pueden tener múltiples salas si tienen 1, 2 o 3 o 4 o 5, etcétera, pueden acceder a ellas. Y una cosa interesante que no lo mencionamos, Adrián y Diego, Dígame. pero si se dieron cuenta, estamos conectados, Diego, Adrián y yo en vivo en el Chamber App y somos personas que Diego está en Argentina, Adrián está en México y yo estoy en Miami. Entonces, ¿qué ventaja también pueden tener con esto? Porque usando las herramientas de NewTek, sobre todo hablando de tiempos de pandemia, se ha dado casos que yo he visto, por ejemplo, salas de congreso, etcétera, donde hay personas que se conectan remotamente. ¿Sí? Un diputado, un congresista se puede conectar remotamente y usando estas herramientas también podemos agregar. Exactamente, eso es lo más interesante. Y no sé si ya se empezaron a dar cuenta que empecé a llenar la base de datos. Y aquí hay algo interesante, es que en la base de datos tú ya puedes tener tu Excel, ¿sí? Si es una sala de congreso, además que siempre van a estar las mismas personas, tú haces tu base de datos y la montas y no vas a tener que estar poniendo un nombre tras nombre tras nombre. En este caso, aquí somos 3, entonces no hubo tanto problema, no tuve que hacer un Excel y simplemente voy a poner los nombres. Y voy a poner el más importante. Por favor, Según pon un nombre decente, Ricardo. No, un no nombre sé qué. decente. No, es lo único decente que hay. Ricardo Martín. O sea que en otras palabras, ustedes pueden crear la base de datos
en Excel En directamente. Excel. O ustedes, por ejemplo, inclusive cuando no tengan a alguien o a alguien que se agregue nuevo y que están en la operación, ustedes pueden agregarlo directamente desde la aplicación. ¿Ok? Y entonces, precisamente aquí ya agregué el nombre, tengo ya los 3 nombres, ¿sí? Y entonces lo único que tengo que hacer es, o el operador lo único que tiene que hacer, puso el nombre y tiene que decir hacia dónde va a estar dirigido ese nombre. Entonces le pongo set, en este caso Ricardo es el número 3, le pongo el 3 y ya tenemos aquí los 3 nombres, las 3 personas que vamos a estar trabajando. Entonces, nombre número 1, persona número 1. Al momento el operador lo único que tiene que darle es clic al preview para que el preview se pase a program y se dan cuenta, también aplica el super, el gráfico que va a estar ahí, que automáticamente me lo puso y 10 segundos después lo va a quitar. Obviamente yo puedo decirle, pues sabes que 10 segundos son muchos, pónmele 4 segundos y entonces pongo en previo a Diego, Diego está en previo o el operador pone en previo, ¿sí? Le da un clic y automáticamente lo pasa a program, le pone el texto 4 segundos, quita el texto. Y entonces el operador realmente no necesita, no se tiene que poner a aprender todo el TriCaster. Vamos con Ricardo, es exactamente lo mismo. Le da clic y le pone ahí. Y ahora, después de que se quita el texto, dices, bueno, ¿sabes qué? Ricardo que habla mucho, pasa media hora hablando y hay que recordarle a la gente pues que está Ricardo ahí. Y lo único que tienes que hacer es seleccionas el título de Ricardo y le haces un push. Y al momento de que haces un push, después de ya lo agarras y le pones auto y ya lo puedes volver a poner y lo sacas. Entonces, esto es bastante bueno. Incluso no nada más puede ser el título, sino ahí le pones el nombre de la conferencia o de lo que sea y va a estar ahí haciendo. Entonces, si se dieron cuenta, es bastante sencillo para el operador. 3 botones, pum, 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 y va a estar. E inclusive, nosotros les podemos configurar algunos macros extras que tú vayas a poder querer, macro 1, macro 2 o el que necesites para poder lanzar ciertas cosas más interesantes. Entonces, esto es básicamente cómo entraría el Chamber en modo básico, sin ninguna complicación. Pero vamos a verlo. ¿Qué te parece? Y Algo una un cosa poco más interesante, complejo. Adrián, ¿no? Dígame. Ahí lo están viendo muy simple, ¿no? Pero en realidad, a través de servicios profesionales, ustedes con Newtek les puede personalizar el área, ¿no? Donde está la sala, ¿sí? Para hacerle los iconitos más separados, cómo están colocados, etcétera, ¿no? Porque al final del día es una aplicación de web que si ustedes quieren tenerla 100% personalizada con la parte de los gráficos asociados, etcétera, lo pueden hacer, ¿no? Pero fíjense la facilidad, ¿no? O sea, es muy simple la operación y está pensado precisamente para gente que no tenga tanta experiencia operando un switcher de producción profesional. Así es. Y para esto, ¿qué te parece si muestro cómo se vería el program out? ¿Te parece? Sí, ahí se ve tu estudio monitor, así que Mi puedes. estudio monitor. Y entonces aquí estamos cómo se vería. Sí, nada más le voy a poner aquí, nada más, denme un segundo, always on top, porque si no se va a ir para atrás. Ahí está, perfecto. Entonces, aquí está Adrián Bazán, lo mando a program, me hace el switcheo, me pone el título, ¿sí? Lo saca y, Le quito, ahí hizo el enfoque y demás, ¿eh? Y listo. ¿Quién te pegó? Yo me caí. Entonces, precisamente eso es el Chamber Up. Y entonces vamos, ¿qué te parece, Ricardo? a Si mostrar algo un poco más avanzado, ¿no? algo un Ya poco más avanzado, más algo que grande, ya, ¿no? exactamente, aquí ya algo que ya nos han pedido o que se ha programado, sobre todo para salas de Estados Unidos. Y nos vamos. Y una cosa, perdón, Adriancito, antes de, bueno, ya te me adelantaste. Si se fijan, ustedes pueden seleccionar, porque a lo mejor en una sala de congreso, como lo tenemos en varios países en América Latina, de hecho sea de paso, puede haber múltiples TriCasters. ¿Ok? Exactamente. Entonces yo puedo seleccionar
la sala y a qué TriCaster voy a asociar. En realidad, bueno, eso puede ser, y inclusive a lo mejor el operador solamente va a escoger la sala, y si hay un TriCaster asociado a esa sala, va a ser ese link. O También. sea, a lo mejor ni Ujú. siquiera el operador tiene que saber, uy, la sala 3, tengo que irme con el TriCaster 5. El operador dice, ¿cuál me tocó a mí? Me tocó la sala fulanita de tal. Y otra Correcto. cosa interesante, como también estamos basados, Ricardo, como también estamos basados en web, a lo mejor el operador ni siquiera está en las salas, Ujú. A lo mejor está desde su casa. ¿sí? Pandemia y dices, ahora puedo estar controlando eso. Ujú, ujú. Las posibilidades se empiezan a ser muchas, muchas. Se amplían mucho las posibilidades, ¿no? De que ya con este Exactamente. tipo de soluciones. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una aplicación un poco más compleja, que sería, por ejemplo, una sala de congreso, una sala de que tenemos al presidente, secretario, tesorero y los diferentes ponentes, y el operador necesita pues saber o operar entre todos ellos que estén hablando. Y una de las cosas que nosotros tenemos aquí, obviamente, es podemos escoger que sea transición corte directo, que sea una transición lenta, mediana, rápida. Obviamente, la primera programación del TriCaster de qué transición debe de ser, el momento de la grabación, hacia dónde va a estar dirigido el streaming o demás, eso sí lo debió haber hecho el operador de TriCaster en sí, no aquí el que ejecuta. ¿Sí? Entonces, estas partes es las que nosotros vamos a poder controlar. La transición, qué velocidad va a ser, ¿sí? El título, si lo quiero que sea auto off o take, ¿sí? Si tú quieres que sí se active, no se active, sea con corte directo, no corte directo, ¿sí? Después los títulos, si queremos ponerlos, los queremos poner o no, también eso es lo que vamos a poder ponerlos aquí, ¿sí? Topic of discussion, lo quito, lo pongo, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. O el audio, aquí hay algo interesante, necesito mutear, no mutear, ¿sí? Y ojo, recuerden que se pueden agregar los macros o botones de macros, esto en función de la complejidad que ustedes necesiten de esta aplicación. Estas aplicaciones son moldeables, es lo interesante. Entonces, si tú necesitas mutear a diferentes, mutear toda la sala o ciertas cosas, se pudieran llegar a hacer esas modificaciones. Entonces, vámonos aquí y lo primero es que yo quiero primero poner a Jenna Foster. Y si se dan cuenta, lo que hace es, depende cómo esté configurado, el operador puede haber escogido la cámara 1, puede haber escogido la cámara 2, depende, él no va a tener ahí más que seleccionar a la persona que corresponde y automáticamente pum, va a poner el programa y lo va a seleccionar. Entonces, yo me voy a seleccionar, por ejemplo, aquí un previo, ¿sí? Si se Y me fijan, voy. una cosa interesante que Adrián seleccionó la persona, obviamente en teoría, porque obviamente estamos en un salón vacío ahí en San Antonio, ¿no? Adrián, Dicho sea de por cierto, paso, aparte es otro cuarto lugar, ¿no? otro cuarto lugar, yo desde Monterrey estoy Controlando el controlando sistema en San el Antonio. sistema en San Antonio y los participantes vienen de los 3 países. Así es, pero si se fijan una cosa, cuando Adrián le dio previo, le dio clic a la persona, la cámara, que es una cámara robótica, automáticamente hizo el movimiento, pero eso no lo van a ver al aire, por eso lo ponen previo, y ya después cuando Adrián ya está lo manda al aire, ¿no? Y a pesar de que nos adelantamos, pero es importante en este punto, Adrián, porque hay varios que están preguntando, ¿puedo asociar ese nombre con una posición de cámara? No solo con una cámara, preguntan, ¿puedo asociarlo con una posición de cámara? Y la respuesta la está dando Adrián en este momento. O sea, cuando tú programas ese botón con el nombre, lo estás asociando a un preset de la cámara PTZ. Así es. Y ahora, ojo, tenemos Angus, lo tengo en program. Yo quiero escoger a Boosted Edgerton y no me deja.
Esto es porque tengo yo esa misma cámara o esa misma Claro, PTZ es claro. la que está ahí. Entonces dice, no puedes hacer que ese movimiento se va a ver medio raro. Entonces lo que Al tienes aire. que hacer Ujú. al aire es, pues a lo mejor irte a una cámara de seguridad o una cámara Una general, toma Plano general, abierta, ¿no? claro, una claro, toma abierta, ¿sí? Genérica. Ajá. Entonces, porque es, por ejemplo, el que yo tengo de room, me claro, voy a room, claro. cambio de room y ahora sí ya me puedo ir. Y ya si ven a Buster, hace el cambio y ahora sí ya lo puedo mandar O sea, otra es vez al a aire. prueba de manos mágicas, ¿no? A prueba Exactamente. De que porque de que el ¿Pero lo botonazo dices sí por se ve. Adrián, Diego, no, o, no, no, o no, no, simplemente una justamente no, coincidencia? Ok, ok. pero Y entonces, ahorita voy a irme otra vez a la cámara segura, ¿sí? Y voy a estar viendo, pero les voy a dar en preview todos los movimientos de cámara de PTZ que en realidad le corresponde a cada una de las posiciones, ¿sí? Que vamos a tener. Entonces, los presets de PTZ son los que van a estar ya predefinidos. Tú te vas a tener esta sala y generalmente en estas salas las sillas no se mueven. O sea, tú ya tienes montada la sala con Pe- el número de pero, sillas. pero pueden cambiar los nombres de las personas, ¿correcto, Adrián? En Exactamente. ese punto. Deja tú, por ejemplo, ahorita Gary, que se le ocurrió sentarse en otro lugar, no en el que le corresponde, Claro, sino que tenía que claro, irse a otro lado. Y entonces, ¿qué hago? Sí, Gary se cambió de lugar y le pongo que lo voy a cambiar. En vez de ahí, le voy a poner set y ahora se fue al lugar donde estaba Denise. ¿Sí? claro. Y entonces aquí ya cambio Gary, que ahora va a estar sentado ahí y está libre el número 7. Y entonces aquí en el número 7, ¿quién era? Denise se cambió para allá, ¿sí? Lo cambio y ya pongo aquí a Denise. Pero Entonces fíjense cuando una doy, cosa interesante, porque no es simplemente un cambio del nombre y la posición, sino que el movimiento, el preset de la cámara asociado con todo lo que va alrededor de eso, ujú, cambia. ¿Si me ujú, explico? Y lo Claro. ajusta automáticamente. Entonces, para los que son usuarios que conocen TriCaster, pues saben que obviamente esto implica una serie de movimientos y que obviamente se requerirá más experiencia de un operador de TriCaster lograr hacer esto, mientras que aquí es tan sencillo como decir, este tipo ya está en otra silla. Ok, listo. Lo selecciono, le doy set, ¡pum! Ahí está. ujú. Ok. Entonces no tiene que hacer mayor cosa. No, o por ejemplo, digamos que Ida Carroll, ¿sí? Supongamos que está Ida Carroll, en realidad este día no vino, sino que Ujú. hoy llegó pues otra persona, entonces me voy a agregar una persona y le pongo Ricardo Martín de Tex. Hoy la dislexia anda más. Sí, Ah, no, caray, no avanzada, estás peor. avanzada. Sí. Sí, sí. Entonces lo pongo, me lo agrega. Si se dan cuenta, vengo aquí y me lo agregó en el 61 y le digo que a dónde voy a poner a Ricardo, dónde se sentó, dónde viene Aida. Entonces vuelvo otra vez, se hace el update del gráfico, pum, me lo pone. Entonces, aunque ya tengamos una base de datos, si en esta base de datos hay alguna modificación, el operador va a poder hacer ese tipo de modificaciones sin ningún problema. Y obviamente aquí necesita esta sala ser grabada, pues le vas a poner record, ¿sí? Y al momento de ya estar rojo, quiere decir que ya está empezando a grabar. Lo detengo, no hay problema, o hago un streaming. Y obviamente esto de streaming o record va a ser en función de lo que ya el operador haya hecho de credenciales de streaming o de direccionamiento de esa grabación. O sea También que puede ser. podrían ser múltiples streaming y Ujú. múltiples grabaciones, Adrián. Así es, Perfecto. Oh, así es. Sí, porque recuerden, insistimos en este punto, ¿no? Está asociado con un TriCaster que está detrás de todo esto, ¿sí? Digamos que esta interfaz sería el front-end de un TriCaster, pero simplificado para una sala de reuniones. Sí, Llamémoslo aún de esa manera, a así grosso es. modo. Pero tienen
todas las facilidades y todo el poder de un TriCaster detrás de eso, porque yo ya vi algunas preguntas, Diego y Adrián, que van en función de audio y todo eso, que ya las responderemos, pero simplemente la gente que trabaja TriCaster, yo creo que solito se van a empezar a responder esas cuestiones, porque al final del día todo se resuelve integrando macros dentro de todos los botones. Entonces, pero Claro, bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿no? sí. Eh, no, Y muy entonces, interesante, Adrián. claro, y otra cosa, ahorita están viendo ustedes 3 cámaras aquí, pero en función del TriCaster, estas cámaras pueden aumentar en función de las posiciones que cada TriCaster pueda tener. Por eso es que nada más lo pusimos 3. Si ya es un mini, pues ustedes saben cuántas entradas tenemos en un mini, cuántas entradas tenemos en un TriCaster 2 Elite, etcétera, etcétera. Pero realmente empiezan las posibilidades a aumentarse, Ricardo, porque no nada más tienes un número de inputs, sino también tienes un número de presets de posiciones de las PTZ. Entonces, Claro. las combinaciones pueden ser obviamente infinitas, Ujú, infinitas en ujú. donde el operador puede estar trabajando. Sí, pueden tener programados inclusive diferentes tomas, ¿no? Por ejemplo, la Ujú. toma de que decía Adrián de protección, ¿no? Una panorámica de la sala, pero podrían tener múltiples tomas más, ¿me explico? Que tener programadas, por ejemplo, a lo mejor un área, una panorámica de la sala, otra donde están nada más los ponentes, otra donde está la parte del recinto afuera, en fin, o sea, pueden tener múltiples cosas prearmadas y hacer algo un poco más sofisticado, ¿me explico? Esta es una simple Ujú. demostración, es simplemente darles una idea del potencial hasta dónde se puede llegar con esto, ¿no? Y Pues entonces, ahí Adrián se lo está mostrando cómo sería la salida en vivo, ¿no? El programa out. exactamente, vieron, hizo el cambio del PTZ, va para Y se allá, va a probar. ya que lo tiene, hace el cambio, el número de tiempo del gráfico, Ujú. pongo en previo otra cosa. Y si tienen un monitor touch, pues imagínense, la persona más simple todavía, ¿no? Más Le simple, da un más clic simple con el aún. dedo en el botón de la persona y luego le da un clic en el previo y se va a program. O sea, es muy, muy fácil, ¿no? De operar, que esa es la idea detrás de esta aplicación, ¿no? Excelente. Muy bien. No, pues muy bien, yo creo que con esto quedó bastante claro la aplicación. ¿Qué les parece Bueno, si nos vamos a las preguntas y respuestas, Diego y Adrián? Ricardo, per sí, hay varias, algunas muy interesantes, la mayoría. Alberto pregunta si esto trabajaría con audio embebido. Justamente cuando se habla de que el TriCaster maneja determinadas condiciones, una de ellas es el audio pero si quieres, Adrián, le muestras ahí desde el máster. Pues en realidad es todo el backend o todo lo donde va a estar soportado en un TriCaster. Entonces, Ujú. depende del TriCaster, vas a tener el número de entradas de audio o de poder manejar ese tipo de audio. Y obviamente el streaming y la grabación ya viene con un audio embebido. Y si Eh, tienen algo más sofisticado para la parte de audio, por ejemplo, tienen por ejemplo, audio por IP tipo Dante AE67, ¿no? Y tienen un producto de TriCaster compatible, como sería, por ejemplo, un 2 Elite o un TC1 Pro, por ejemplo, o el Mini 4K, pudieran integrar esas fuentes de audio por IP, ¿no? Y si tener la consola, perdón, de audio separada por IP y directamente integrar esas fuentes al TriCaster y asociarlas con la persona, ¿no? Ujú. Que está exacto. cada una de las personas Ahora, que está en el recinto. es muy interesante la pregunta que hace Miguel, porque Miguel menciona, Adrián, el hecho de que hay sistemas de microfonía trabajando en las salas muchas veces, Ujú. y él pregunta si se puede vincular el hecho de que un asistente puse el botón de su micrófono con la selección de una cámara para que vaya a program y con la llamada a una posición de esa misma cámara. Dice que hay unos cuantos sistemas de debate que permiten esta integración a nivel de API y quiere saber si se puede aprovechar eso. Me parece, Miguel, a un poco en tu pregunta está la respuesta, o sea, la integración a nivel de API
habría que verla con servicios profesionales también, Adrián. Se me ocurre Ujú. que es una parte a ver, porque bueno, va a depender del sistema de microfonía, va a depender de una cantidad de cuestiones y todo eso debe programarse, ¿no? Que Así bueno, es. déjenme, les empiezo. Algo bastante interesante es, yo estoy controlando también remotamente eh, el equipo, entonces yo pudiera también agregar un sistema de control, ¿sí? Supongamos, no sé, una Behringer, ¿dónde estaba? En la B. B de Un Behringer, ahí Behringer, está. X-Touch o demás, y yo puedo puedo empezar a hacer una integración. Como bien dijo Diego, aquí hay que Hay hablar con que, servicios claro. profesionales para poder hacer este tipo de integraciones. Eh, Técnicamente es posible. Nada Ujú. más hay que ver cuál es ese Claro. sistema, qué tipo de API y si se pudiera hacer esa integración. Sí, yo creo que lo importante en estos casos, como siempre, como les había dicho, está la aplicación base, pero normalmente en el 95% de los casos lo más seguro es que se va a personalizar. Para Ajá, ello, obviamente, se tiene que integrar servicios profesionales, hacer una presentación inicial de las necesidades, ver el alcance del proyecto, todos los detalles del mismo para que sobre esa base se les pueda cotizar la cantidad de horas de servicios profesionales y extra. lo que implicaría en cuestión de trabajo y adaptación, ¿no? Y hasta Claro. dónde se puede llegar. Porque como dice Adrián y Diego, es técnicamente posible, porque en realidad, o sea, el potencial de TriCaster en la parte de audio y la parte de video es impresionante, ¿no? Y todas las herramientas de producción y control remoto que tienen, pues también son increíbles. Entonces, se puede hacer todo eso, pero obviamente hay que definir el alcance del proyecto a través de servicios profesionales, ¿no? Para ello, los que son usuarios, los que son le recomiendo hablar con su distribuidor local en su país y él se encargará de coordinar una reunión, una llamada con la gente de servicios profesionales para definir los detalles y ver hasta dónde cuáles son los alcances del proyecto, cuáles son las necesidades puntuales, qué tipo de equipos se van a interactuar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso ellos mismos, esta gente podrá hacer recomendaciones, porque probablemente a lo mejor ustedes tienen una idea de cómo se va a integrar el equipo de audio y probablemente cuando se hable con servicios profesionales ellos van a decir, no, no, espérame, a lo mejor hay una forma más fácil de hacerlo haciendo así, así, así. Entonces, ahí ese tipo de personalizaciones, insisto, hay que hacerlo a través de el área de servicios profesionales de Newtek. Perfecto. Gracias, Ricardo. Alberto pregunta si la lista en Excel es importada como XLS o formato CSV, Adrián. CSV, en realidad, a lo mejor está mal decir Excel porque sería lo genérico, pero en realidad es un CSV. Ok, perfecto. Es bastante común hacerlo de esa manera. Sí, Renzo, creo que está respondida esta pregunta. Sí, ya se respondió Fue la lo de, la del de preset, Renzo. pero bueno, tenemos en cuenta, te saludamos acá desde la presentación, Renzo. y en Eh, realidad las posiciones que tú vas a poner al momento de hacerse la configuración, bien puede ser una cámara o puede ser un preset, pero el operador nunca va a saber si es una cámara o un preset, claro, simplemente va a esa posición. claro, Exacto, exacto. Sí, porque va a depender de la configuración, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, donde son salas pequeñas, probablemente a lo mejor va a ser una o dos cámaras, ¿no? Pero a lo mejor una sala grande, donde a lo mejor va a haber, no sé, se me ocurre 200 personas, pues tampoco vamos a tener 200 cámaras, por darles un ejemplo. A lo mejor probablemente se van a tener 12 cámaras, donde cada cámara va a tener, por darles un ejemplo, 16 presets, ¿sí? Y que va a estar asociado cada uno de ellos a una persona. Entonces, a lo mejor a múltiples personas les va a corresponder un preset de la misma cámara, por darles un ejemplo. Pero lo que dice Adrián es muy importante. Para el operador eso es transparente. O sea, el operador simplemente va a decir, ok, ¿a cuál persona quiero? Pum, oprimo el botón y automáticamente el preset asociado con la cámara se va a ir directamente a la posición. perfecto. Alberto pregunta si hay un máximo de TriCasters para integrar y al haber varios TriCasters, todos trabajan con todos, o en ese caso existiría un máster principal. Creo que está un poco confuso, Alberto, pero Adrián, si querés, eh, porque bueno, no hay que trabajen todos con todos y
pueden compartir señales y demás. No es Es que tan... en realidad, Alberto, tu límite es tu presupuesto y tus requerimientos. ¿Por qué? ¿Hay un máximo de TriCasters? No, así como a lo mejor el mínimo de TriCaster sería 1, pero no hay un máximo. Entonces, bien pueden ser a como tu proyecto lo necesite. Y varios trabajan con exigir un máster principal, sí, si es que tu proyecto lo requiera de esa forma. A final de cuentas, el proyecto es el que va a determinar el número de TriCasters que necesites. Así es. Ah. Bueno, Javier, también Eso ya, ya lo ¿no? hemos respondido acerca de los presets para cada persona. Así que Renzo pregunta también si se puede poner un slider en control master audio. Bueno, eso sería programación con servicios profesionales y habría que ver qué tiempo requiere y demás, pero Adrián, técnicamente es posible, ¿no? Aquí a lo mejor no sé si sería, obviamente con servicios profesionales, pero posiblemente va a ser más fácil o poner un controlador de esos faders, pero y que no deberían, que no están asociados en la misma aplicación, sino que tienes unos sliders ahí. Pero hay que Pero verlo con el proyecto. exactamente, O hay que sea, verlo con el proyecto y servicios Pero profesionales. se puede hacer, porque Claro inclusive que por sí. un lado, pensando en voz alta, se puede tener, como dices, independiente la parte de audio y a lo mejor en el video, si es que se requiere un control más preciso, porque porque Renzo, recuerda que muchas cosas de esas las puedes controlar con macros, y, automatizar y y, hacer macros muy complejos para y, eso, y ¿no? volvemos, Ricardo, a lo que planteábamos en la presentación. Renzo, esto es para funcionarios, no está apuntado a un operador de TriCaster. Esto es para hacer la vida fácil a Ujú. alguien que no tiene experiencia con este tipo de producciones, ¿no? Es un poco Claro. el propósito. Moisés, entonces podemos tener en la aplicación todos los inputs que tenemos en nuestro TriCaster. Sí. Pregunta. Ujú. La respuesta es sí. Ujú. Otra vez Renzo, ¿puedo agregar un control para un ajuste fino del preset PTZ en el aire por si la persona se sale ligeramente de cuadro? Eh, Esto también, nuevamente, si el proyecto lo requiere y lo tienes que programar, se puede hacer con servicios profesionales, pero el propósito de la aplicación es otro. O sea, no es darle a una persona que no tiene experiencia un control particular de un preset, pero si fuera necesario, Sí, eh, pero como dice, yo lo resolvería, perdón, de otra manera. Probablemente pudiera tener algunos presets con ajustes, a lo mejor una toma más cerrada y una toma un poquito más abierta, asociado, para no darle el control de eso a un operador que no está en experiencia. Pero puede darse el caso que claro, a lo mejor el pues, operador tenga mucha experiencia y a lo mejor sí requiera tener el control. Porque recuerda, Renzo, que al final del día, todo eso, esos presets, adivina dónde los haces, dónde los generas, en el TriCaster. Entonces, en el TriCaster tú Claro. puedes hacer todos esos claro, ajustes, claro, Ahora, ¿no? claro. pero Renzo, recuerda que también nosotros tenemos el control de las PTZs por web browser. Entonces, realmente nada más sería un link hacia ese control fino. Me estoy perdiendo. PTZ. ¿Te refieres a eh, un tipo, lo que tienes en el iPanel, Adrián? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, le doy clic acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el Chamber App. ¿Sí? Y aquí yo tengo un control, entonces ya puedo hacer un control fino Claro, a la par. a la par. Entonces, ay, se me movió tantito. Ahí está, listo ya. Ya lo ¿Ok? ajustaste. Claro. Al, O sea, al hay ver- muchas formas de resolverlo. ¿Ok? a- es- Es, exacto.
soluciones diversas. Alberto estaba Ujú. preguntando justamente eso, así que Alberto, ahí tienes la respuesta. Hay formas de hacer eso, una de ellas es como Adrián lo mostró, que es bien incluido en la cámara, abres el browser y listo, y ya tienes el control. Moisés, bueno, Moisés, el delay que ves no es que dependa de la red de ustedes, sino que también tengan en cuenta que nosotros estamos conectados vía Argentina, Miami, Monterrey, también San Antonio, y a veces estás viendo señales de un lugar o de otro y eso introduce un poco de delay. No, Agrégale Y zoom. y agrégale zoom a lo la que pasa es mezcla. que estamos viendo a lo mejor varios sistemas interconectados de que no nada más nosotros nos estamos conectando, sino que nos estamos conectando a otro servicio y ese otro servicio nos está regresando al país donde estemos y de ese país a Zoom otra vez. Entonces son un par de vueltas, entras, sales de un sistema a otro. Entonces eso lo puedes ver ahí. Pero la respuesta simple en el caso del local, no hay problema. O sea, No, sí, o sí, sea, sí, tú premes el exacto, botón y la exacto, respuesta exacto. va a ser inmediato. Hay, Sí. no, hay una mezcla de cosas hoy, así que Ujú, ujú. no vale la pena. Alberto hace una pregunta interesante porque dice, toma la que hizo Miguel acerca de cuando tú ponchabas un micrófono, eso Ujú. se tradujese en un cambio de cámara o preset. Y dice, Miguel dice, a lo mejor Miguel está preguntando si el cambio de cámara lo puede realizar uno de los expositores de la sala. Y es bien interesante eso, Adrián, porque si es requerimiento, también Lo, se podría programar porque tiene forma de generar a una persona en su computador determinado Lo que pasa botón, es ¿no? que igual viene con servicios profesionales, pero Exactamente. yo puedo en función de los micrófonos que tenga dentro, determinar en el No, pero procesamiento. independiente de los micrófonos estamos hablando. Acá por ahí, por eso digo que lo planteo de otra manera. Lo que Bueno, lo que tú mencionas está bien respecto a la pregunta de Miguel, pero acá pregunta si estoy sentado en el auditorio y están haciendo la producción y de claro. golpe quiero dar la posibilidad a esa persona de que se ponga en programa automáticamente. Es una pregunta interesante y la respuesta es servicios profesionales debería programar eso para que le funcione. Así es, sí, porque ya es una personalización, ¿no? De la Ujú. aplicación. Así es. Renzo, ¿puedo asignar a la misma persona dos presets de diferentes cámaras por si una de ellas está usándola al aire, la tome la otra? Pregunta Renzo, Adrián. Sí, Eh, exacto. habría que programarlo también, Adrián, esto. O sea, va por... A final de cuentas, tendría que ser porque es un if. Entonces, a la aplicación se le agrega ese if, no está considerado en este momento, tendría Claro, que ser una modificación. claro, claro, claro. Claro. También Sí, son o se mezclas. podría poner un par de botoncitos asociados a la persona, ¿no? Toma uno y toma dos de la persona porque acuérdense que también, Renzo, hay que pensar en el operador que va a estar usando este equipo, ¿no? Hay que simplificarle la vida. Entonces, probablemente sí se puede hacer eso, pero habría que ver en la programación cómo sería lo más fácil para que lo entienda el operador, ¿no? Ujú. Porque la idea es Alberto, esta, porque acuérdense que todo esto se podría hacer directamente en el switcher de producción del TriCaster, punto. Pero obviamente el mostrarle para los que son usuarios pues, o que no conocen tanto TriCaster, pues Adrián muestra la interfaz de TriCaster, vean la diferencia, porque todo en la Ujú. interfaz de TriCaster lo pueden ver, lo pueden hacer, todo, absolutamente todo. Pero imagínense en una operación esto, asociar la gráfica con los botones, con las presets de las cámaras, con todo esto, obviamente hay usuarios que lo hacen porque tenemos muchos usuarios en América Latina hoy en día que son canales de congreso, cámaras, salas de reuniones grandes que usan el TriCaster directamente con la interfaz de TriCaster, ¿no? Pero la idea de esta, insisto, es hacer algo mucho más simplificado, personalizado para las necesidades específicas de cada cliente, ¿no? Donde entendemos que el usuario no es una persona docta en el uso de un switcher de producción en vivo, como lo sería en TriCaster, ¿no? Así Esa es es. la eh, idea al final del día.
Bueno, Alberto aclara algo en una de las preguntas respecto a lo que tú hacías, Adrián, de enlazar distintos lugares con el TriCaster en la nube. Y sí, eso es factible. Es cuestión de que Claro, aquí va configures a tu... ser, vuelvo a decir, va a ser en función de tu producción, cómo es lo que necesitas. Ujú. Porque, por ejemplo, Ricardo no tiene un TriCaster ahí con él, entonces no era necesario tener dos TriCasters. Diego, él da la casualidad que él sí tiene un TriCaster ahí con él, entonces él se está produciendo, al igual que conmigo, aquí yo tengo un TriCaster, pero los tres que estamos aquí, bien pudiéramos estar solamente con la webcam y conectarnos directamente a otro, entonces no solamente utilizar uno. Exactamente. Bueno, por último, Alberto dice si una cámara está tomando a 3 personas o a 3 expositores, se puede pasar a otra ponchando una toma general, otra cámara. Claro, es lo que hicimos, Alberto. Fíjate que cuando Adrián mostró, se bloquea, si una cámara tiene varios presets y esos presets apuntan a distintas personas, a cualquiera de esas 3 que mencionas, tú no te permite pasar directamente porque se vería el barrido al aire en el programa. Entonces lo que hace Adrián es usar una cámara de respaldo, que puede ser una toma general, y luego sí te deja la aplicación pasar a la otra persona y el preset se mueve a esa posición y ya tú puedes ahí cambiar. Ese es un buen punto, ¿no? Y yo creo que con esto vamos a cerrar, vamos a hacer una pequeña encuesta de cierre, porque veo que hay interés de algunas personas, sobre Lo, todo lo que son usuarios, lo, ¿sí? lo, lo último, Ricardo, que es interesante lo que pregunta Hanle, por último ya dejamos. Hanle pregunta si se puede componer una imagen con varias salas, Adrián. Sí, la respuesta es sí, a final de cuentas, TriCaster. eh, todo es programable, pero Sí, obviamente esta aplicación, una de las ventajas es que es maleable y tú vas a poderla modificar o se puede hacer custom a cliente en específico. Así es. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Avísenme cuando esté. Para Yo la los que veo. son usuarios sí. finales que les interesaría ya tener algo, una demostración privada exclusivamente para ustedes para ver sus necesidades puntuales. Me explico, es yo soy un congreso de tal país o una cámara o una empresa que tengo una necesidad puntual, pero me gustaría hacerlo privado solamente para lo que yo requiero. Por favor, pueden poner sí, ok, sobre todo los que tengan interés, porque de esa manera ya los podemos poner en contacto a nuestros distribuidores locales para que hagan el contacto inicial y podamos coordinar con nosotros y en su caso también con la gente de servicios profesionales, ok. Entonces vamos a dejar ahí algunos segundos más para que la gente vaya respondiendo, ¿sí? Esto es opcional, ¿ok? No tienen que necesariamente responderlo. Simplemente Exacto, los sí. que tengan interés Eh, prácticamente es sí me interesa, ¿no? ujú. Es simplemente saber, ¿no? A los demás que no hayan respondido, que hayan puesto no, no se les va a contactar. Simplemente a las personas que tengan el interés puntual en conocer un poco más en detalle los alcances y la posibilidad de personalizar una aplicación para sus necesidades. Ok. ¿Cómo vamos? Yo creo que Sí, vamos a dar unos segunditos. En el Inter, no sé si hay algo más, Adrián, Diego, que quieran agregar, porque ya estamos obviamente un poco colgados de tiempo, eh, pero me gustaría pues ir cerrando los temas que hayan quedado pendientes. Creo que estábamos bien, ¿no? Hasta ahora. sí, sí, Ok, creo que perfecto. se cubrió todo. Estamos. Excelente. No, entonces voy a cerrar la encuesta, ¿sí? Eh, y ya las personas que respondieron que sí, que fueron algunas, ya se les va a contactar de forma privada, ¿ok? Y bueno, con esto llegamos al final del evento, de este seminario. Recuerden que si alguien está localizado en algún país y le interesaría contactar a un distribuidor local, pueden ir al localizador en la página de Newtek, ¿sí? Pueden ir a ese enlace, buscar el país, primero seleccionar su país, ¿ok?
y luego la provincia o el estado, y ahí les van a aparecer el representante o representantes locales en su país o en su ciudad, en su caso. ¿Ok? Y bueno, con eso llegamos al final. Les agradecemos como siempre a todos el tiempo que se tomaron para estar con nosotros en este seminario. Esperamos que la información que se les presentó el día de hoy haya sido de su agrado, y igual cualquier cosa se les va a hacer llegar ya por correo electrónico la grabación, el enlace para la grabación para que lo puedan ver sobre demanda. Ok, como siempre, Adrián, gracias por tu apoyo. Diego también, como siempre, gracias. Gracias, Y Ricardo. gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.